Informativo NTR. Con Sonia Serrano. En Informativo NTR. Entrevista. Continuamos en Informativo NTR y vamos a la línea telefónica. Está en la misma la doctora Carmen Chinas, quien es coordinadora del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, con ella vamos a platicar de lo que se ha dialogado en el Congreso del Estado en torno a la desaparición de personas. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Sonia, por el espacio. Buenas tardes. ¿Qué podríamos concluir, Carmen, acerca de lo que ha ocurrido ahí en el Congreso del Estado en torno a la agenda de desaparición de personas? Me parece que lo que se ha expresado por las comparecencias o la explicación de los distintos funcionarios que han hecho la glosa del informe, pues muestra un avance bastante limitado. Acciones que se han implementado, pero que dada la dimensión de la problemática, se antojan aisladas, dispersas y no como parte de una estrategia integral. Se habla, por ejemplo, de que se ha mejorado o incrementado la colaboración entre las instituciones, pero pues eso es algo que por ley están mandatados a hacer. Escuchamos como avances o se destaca como logros, por ejemplo, que señalan que este año redujeron en un 16% las desapariciones, pero si seguimos viendo los datos del histórico, pues Jalisco sigue estando en el primer lugar nacional con casi 16,000 personas desaparecidas. Vemos un manejo de cifras y cantidades poco transparente que pareciera orientado más hacia un discurso de que vamos bien que por una preocupación real pues de dar una salida o solución a este problema tan complejo. Me parece que el balance no es positivo. Y tan es así, pues que se han escuchado voces de diputadas y diputados cuestionando, preguntando, pidiendo explicaciones de por qué no se aborda, por ejemplo, el tema de Izaguirre y todos estos centros de reclutamiento que han existido antes en Jalisco y que seguramente están algunos ahí todavía. ¿Por qué no hay una explicación, por ejemplo, del tema de las fosas clandestinas y que son los colectivos quienes siguen haciendo los hallazgos? Escuchamos pues a la titular de la Secretaría de Búsqueda señalando que los jóvenes se van por violencia en casa o buscando riqueza, lo cual es absurdo porque la cantidad mayor de personas desaparecidas en la juventud en este año ha sido el reclutamiento forzado por falsas ofertas de empleo. Son muchachos buscando un trabajo. Entonces no tiene nada que ver con el discurso de la funcionaria. Creo que es muy limitado lo que se presenta como avance, más bien deja muchas deudas para la sociedad jalisciense. Claro, oye Carmen, algo que pues llamó la atención fue los cuestionamientos a la nueva Secretaría de Inteligencia, porque pues sí se creó una nueva área que se suponía debía coordinar a las diferentes instituciones que trabajan en el tema de la desaparición de personas, pero hasta ahora, más allá de la creación de la dependencia, de la asignación de recursos a la dependencia, de la contratación de más burocracia, seguimos sin ver resultados concretos. Sí, creo que ese fue uno de los puntos más álgidos porque bueno, esta dependencia desde un principio se señaló que podría derivar en burocracia o en más burocracia, lejos de en realidad representar una oportunidad para la atención o a estos tres ejes, ¿no? Que es la búsqueda, la investigación y la prevención. Parecía más como una instancia burocrática de coordinación que pues eroga recursos y capacidades humanas que podrían implementarse para atender otras áreas con este personal especializado. Y bueno, el argumento fue bastante débil en cuanto a que nos acabamos de crear, pues es que es casi un año que se ha instalado, o sea, no es posible que no haya resultados y menos aún pues con las acciones que podrían ser urgentes, tanto para la cuestión que se llama de inteligencia y todo lo que puede haber ahí con los avances tecnológicos para la localización inmediata. Ya se hace, pero es muy dilatada, las sábanas llamadas geolocalización, la presencia de las videocámaras que luego no sirven, no están funcionando, no está apuntando para el lugar que debe, o por ejemplo, también temas de implementación de tecnología.
esos dispositivos que dan a las familias buscadoras, ellas mismas han dicho que no funcionan, o sea, no va nadie les atiende cuando los activan. Y bueno, yo escuché al subsecretario de Derechos Humanos en Ciudad de México que estaban concesionados a una empresa privada, y luego esta empresa privada reportaba al sistema C5, y pues que cómo era posible que una empresa privada que no funcionan estos dispositivos continúe de encargada de distribuir, o sea, la concesionaria por parte de las autoridades de Jalisco para la distribución de los mismos. Es decir, son demasiadas cosas en cuanto a que se evidencia que no funciona esta dependencia como fue concebida o para lo que fue concebida, y pues que lejos de mostrar avances nos deja como con muchas dudas y pendientes de si realmente está haciendo su trabajo. Claro, y además tampoco hay compromisos, ¿no? Que eso podría ser, a lo mejor, si se da esta parte de, bueno, pues fue recién creada, se cambió el modelo, pero pues no vemos ni en los proyectos ni en el presupuesto planteado para el próximo año un cambio radical en la forma en que ha funcionado en la estructura en torno a la desaparición de personas, ¿no, Carmen? No funciona la dependencia, digamos, en cuanto a la planeación. O sea, uno esperaría un plan estratégico desde la propia toma de posesión del gobierno de Lemus y la planeación que se deriva del Plan Estatal de Desarrollo para Jalisco, que hubiera una estrategia de mediano, de largo plazo, de corto plazo, pero no se vislumbra. Y cuando haces una planeación, pues tienes que indicar como el propósito, el objetivo, las metas a corto, a mediano plazo, los instrumentos de evaluación, los indicadores que vas a seguir, las metas a alcanzar, los recursos materiales y humanos con que cuentas, pero eso no se observa. O sea, no podemos ver si hay realmente una estrategia para desarrollar al corto plazo, y bueno, eso genera muchas dudas porque como yo decía hace un momento, sí hay acciones, pero se antojan aisladas y esporádicas, y pues eso no va a tener una consecuencia directa en la reducción de los casos de desaparición para nuestro estado, y mucho menos en que no se aborda un plan integral de prevención. Claro. Carmen, ¿qué tendría que ocurrir, qué tendría que cambiar de manera inmediata ya pensando en el comienzo del siguiente año? De entrada, me parece que los colectivos han hecho muchas propuestas en las mesas de diálogo que sí se implementaron, pero no les dan seguimiento. Parece una escucha solamente sin consecuencia. O sea, se les invita a participar, se toma nota, se habla ahí de lo que podría hacerse, pero ya no hay una continuidad. Creo que dar seguimiento a las propuestas que los propios colectivos formulan en las mesas sería una estrategia clave para poder desarrollar el próximo año. El tema del presupuesto, porque aún siguen, por ejemplo, los policías investigadores con una saturación de carpetas que les hace imposible desarrollar una investigación a fondo de los casos de desaparición, la capacitación del personal que sigue con muchas ausencias y omisiones en la atención a las víctimas, fortalecer los programas de atención a las víctimas y la modificación a la ley de víctimas que ha quedado pendiente, difundir estas campañas de prevención, por ejemplo, con estas falsas ofertas de trabajo, pero de manera masiva. Sé que han hecho cursos en las escuelas y han estado acercándose a una comunidad estudiantil, pero hace falta una difusión masiva respecto de esta problemática que existe y que hoy por hoy, pues, los jóvenes adolescentes son los más afectados con las desapariciones en el estado de Jalisco, y urgiría trazar una estrategia inmediata y a corto plazo para evitar que esto siga sucediendo. Entonces, pues necesitamos recursos, me refiero a recursos económicos y infraestructura, personal debidamente capacitado y estrategias a implementar, y pues todas las capacidades institucionales de gobierno tienen la posibilidad completa de hacerlo. Lo que sucede es que siguen trabajando como de manera aislada, dispersa, y quizá más preocupados de mostrar estadísticas a la baja que atender una problemática, y tristemente eso ya lo vivimos el sexenio pasado, una administración del problema y no una atención real. Claro, Carmen, y bueno, finalmente me gustaría también preguntarte acerca, porque este es uno de los temas que se han planteado en las demandas de las manifestaciones de la llamada Generación Z. Bueno, ahí respecto de lo que sucedió en Jalisco, primero, antes que nada, cualquier persona tiene derecho a manifestarse, colectivo, grupo. En realidad, este derecho
no debería ser coartado. Obviamente se espera que las manifestaciones sean pacíficas, que no llamen a actos de provocación y de violencia, y en todo caso, bueno, la respuesta de las autoridades no puede llevarnos a lo que sucedió en el 2020 con el caso del asesinato de este joven Giovanni y las marchas que hubo posteriormente y que terminaron en desapariciones forzadas. O sea, la actuación de la policía no puede orientarse en el sentido de la represión y punitiva, sí debe ser de contención, y más claro si se está dañando la infraestructura urbana o las instalaciones públicas. Por supuesto, pues hay estrategias para evitar que esto suceda, pero sí ser muy rigurosos y respetuosos de los derechos. Detuvieron personas que no tenían nada que ver con esa marcha, y pues en ese sentido hay mucha desconfianza por parte de las personas que vivimos en Jalisco respecto de la actuación de la autoridad, porque ya sucedió en el 2020 y sucedió antes con la cumbre del 8 de mayo una represión fuerte por parte de los cuerpos de seguridad para enfrentar una protesta o una manifestación. Esto independientemente de que si es una manifestación que es manipulada, que está por la derecha, que pues ni son jóvenes, ¿verdad? Son más bien adultos de la oposición al gobierno federal quienes convocan, y toda esta cuestión más político-ideológica, pero que en el fondo el tema del respeto a los derechos humanos debe ser indistinto, y pues cualquiera que convoque a una manifestación, esta debe ser respetada siempre y cuando, claro, sus métodos pues sean por la vía pacífica y no provocaciones para agredir o cometer actos de violencia. Muy bien, Carmen, te agradezco como siempre que platiques de estos temas con nosotros. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. La doctora Carmen Chinas, coordinadora del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. 2 de la tarde, 28 minutos. Una pausa, volvemos con más información.